Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Veloz y muchas gracias por sus aportaciones. Nosotros, bueno, yo particularmente tengo algunas propuestas en materia de minería, pero ahorita vamos a tener una reunión en ese sentido y por supuesto que tus propuestas me parece que son indispensables. Quiero preguntar a los compañeros y las compañeras que nos acompañan si hay alguna pregunta. Pregunta. Ivette Lacaba. Ivette Lacaba, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias, arquitecto Veloz. Tengo algunas observaciones y al mismo tiempo preguntas. O sea, me parece muy interesante lo que dijo y bueno, es verdad que hay 28,000 concesiones y que todas se han dado, la mayoría de manera irregular, y que parte del análisis cabría de que las leyes ambientales se hicieron en función del Tratado de Libre Comercio, de aperturar todo este tipo de concesiones. Entonces se hizo una ley muy laxa, una ley permisiva que permite, que es un catálogo de reglas para, bueno, no reglas, sino de cómo dar el permiso y no cómo prevenir los daños ambientales. Entonces creo que es ahí donde el PRD debería tomar la batuta de este tema que ha sido olvidado durante más de 30 años y que está dejando un legado de destrucción, daños ambientales que provocan daños a la salud, pobreza, violencia que han generado este tipo de empresas, y que sería una batuta interesante de tomar y necesaria, porque la ley minera, que es permisiva, como estamos diciendo, tiene una parte que es afirmativa ficta. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Semarnat no ha contestado la evaluación de impacto ambiental y la manifestación de impacto ambiental en los tiempos que dice la ley, automáticamente se aprueban los permisos. Entonces es totalmente abusivo y va contra nuestros derechos humanos y todo esto. Y lo hemos olvidado y lo hemos dejado de lado todo esto hasta llegar a que se acaba de aprobar el TEMEC hace un mes en el Senado, sin revisarlo, donde en el capítulo ambiental dice que no deben considerarse las leyes ambientales para los litigios y para las controversias internacionales. Entonces nos dejan a los pueblos originarios, a los habitantes de México, maniatados para defendernos de las transnacionales, ya sea de fracking, de minería o cualquier brutalidad que quieran seguir continuando haciendo en el deterioro del medio ambiente. Ahora, a mí lo que me preocupa es la propuesta de aumentar los impuestos. Si en Canadá se paga más de impuestos. La ley minera de México y la de Canadá son muy parecidas junto con todas las de América Latina y África. Fueron dictadas desde Canadá por ser el país monopólico en el tema de minería. Y no se respetan los derechos humanos, solo Canadá cobra más impuestos. Pero no sé si valga la pena el cobro de impuestos más altos ante daños irreversibles y permanentes que dejan dañadas generaciones futuras en cuanto al agua, tierra, aire y el tema de la salud. Entonces no sé si valga la pena los impuestos o más bien detener la extracción, o sea, el modelo extractivo tan perverso que se está llevando a cabo en México. Entonces la pregunta sería eso, si le damos importancia al cobro de impuestos o más bien a la preservación del territorio. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Permíteme, por favor. Gracias. Preguntarle, arquitecto, si en la experiencia que usted ya ha tenido y también lo que hemos visto en lo que va de este gobierno, cómo el titular del Ejecutivo ha utilizado el discurso del apoyo a los pueblos indígenas, los ha utilizado en foros para la construcción de un presupuesto en el cual al final son ignorados, incluso pone como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a Adelfo Regino, que también fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, durante las
pláticas y la construcción de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Mi pregunta en específico es esa: las intenciones reales que tiene el titular del Ejecutivo para, ahora sí, dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, y la ruta que debemos de seguir como grupo parlamentario para exigir que se dé cumplimiento a esto. Es cuánto. Sí, una pregunta, arquitecto, me llama mucho la atención lo que manifiesta referente a la explotación de los recursos naturales, principalmente el tema que tiene que ver con la minería. ¿Tú consideras que ha hecho falta que el gobierno federal tenga un diagnóstico muy claro de los recursos que se pueden explotar, pero que no ha tenido el cuidado suficiente para que estos recursos, principalmente la minería que han sido explotados, no ha tenido el cuidado suficiente para incorporar o integrar a las mismas comunidades que viven en esas zonas? Entonces ¿usted considera eso, que no ha habido el control suficiente y por tal razón ha sido el motivo, uno de los motivos principales de la delincuencia organizada y de estos grupos antagónicos que han surgido en diferentes partes del país? Adelante, arquitecto. Con respecto a la primera pregunta, cuando yo planteo el tema de los impuestos, lo pongo como ejemplo solamente de que el modelo extractivo en Canadá tiene una serie de cuidados que están muy alejados del modelo que se desarrolla en nuestro país. O sea, en materia ambiental tienen unas medidas de mitigación que nosotros no tenemos y no cuidamos. En materia de impuesto, lo que yo señalo es como ejemplo de cómo aquí se cobra el 7.5% sobre las utilidades netas, y allá se cobra del 12 al 16%, en donde, lo digo como ejemplo, no como que eso pudiera arreglar el modelo nuestro, pero sí, evidentemente hay una desproporción muy grande entre la forma del cobro de impuestos de allá a acá. Y lo que no explico es cómo nosotros, como país, un presidente como Calderón, pudo firmar ese convenio donde, además de llevarse el oro y la plata, que por cierto hemos producido, según esto, 1.800 millones de toneladas de oro del 1994 a la fecha. Hemos producido casi más de 10 veces de lo que se produjo en 300 años de la colonia. Entonces, lo señalo como una de las diferencias que hay entre un país como Canadá, que impone las medidas en nuestro país y que naturalmente cubre una serie de requisitos en el suyo que no se cubren acá. Por otro lado, la Secretaría de Economía, que es la responsable de tener el control de lo que estamos produciendo, la propia Auditoría Superior de la Federación establece que no tiene la capacidad técnica para llevar el control de las bitácoras. Por eso los pueblos se han defendido de alguna manera, haciendo suyo el convenio 169 de la OIT, con el derecho a la consulta, para incluso la Suprema Corte de Justicia estableció un protocolo que, sin ser vinculante, si es una guía para los impartidores de justicia en materia indígena, donde establece que se deben realizar cuando menos tres cuestiones: el proyecto técnico, el proyecto medio, las medidas de mitigación ambiental y la cuestión financiera, cosa que no se ha consultado, que no en los proyectos, pero sobre todo en el Tren Maya, no ha sido la guía, ese protocolo que estableció la Suprema Corte de Justicia para poder consultar a los pueblos. Yo creo que si un pueblo se ampara, va a ganar el amparo. Así lo hicieron los yaquis en Sonora con el gasoducto, los rarámuris también en Chihuahua, en los valles centrales de Oaxaca,
en la Sierra Negra y en la Sierra Norte de Puebla. Hoy los conflictos no solamente están en Chiapas, están en todo el país. Por eso creo que es importante que esto sea parte de la agenda del PRD y lograr tener una comunicación y una interlocución con todos los grupos, núcleos, sectores, comunidades y pueblos del país para que pueda ser el grupo parlamentario del PRD una caja de resonancia de sus preocupaciones y de sus inquietudes. Evidentemente no se resuelve el tema de la minería con mayores impuestos, es un tema mucho más profundo, pero sí es un ejemplo de cómo estamos nosotros trabajando como país en forma diferenciada con Canadá, cuando el valor del oro o de la plata en el mercado internacional es el mismo. Nosotros, por ejemplo, un minero en México gana en 8 horas lo que gana un minero en Canadá en 1 hora. Y ese modelo extractivo que está generando graves problemas medioambientales, problemas de criminalidad, y sobre todo se basa en un hecho que me parecía que es fundamental, es haberle regateado a los pueblos originarios el reconocimiento de ser sujetos de derecho público, que les daría una capacidad distinta para establecer una correlación de fuerzas diferente en los momentos de la negociación. Entonces yo creo que sí es importante recuperar ese reclamo, hacerlo nuestro y presentarlo en el interior del Congreso. Que está relacionado con la otra pregunta, la cuestión de los foros y de los impuestos y el tema de Adelfo, que fue asesor del EZ y que hoy ha sido cuestionado por el propio EZ. Yo sí creo que cuando uno tiene una responsabilidad de carácter gubernamental, primero tiene que tener muy claro que un funcionario no está para interpretar la ley, tiene que acatarla y que tiene que defender y tiene que poner por enfrente los derechos que se han obtenido con muchas dificultades que la consigna gubernamental. Yo me tuve que enfrentar a eso y creo que Andrés Manuel, con todo respeto, como él dice, ha hecho una serie de recorridos por algunos pueblos, no sé si con el propósito de acercarse realmente a ellos o eludir el tema principal, que es el tema del reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, que no estén esperanzados a una ayuda gubernamental, sino al reconocimiento pleno de sus derechos para estar en posibilidad de negociar en condiciones diferentes los proyectos que se están implantando en sus tierras y territorios. Porque una beca o un apoyo circunstancial no puede suplir el reconocimiento pleno de sus derechos. Y creo que hasta hoy el gobierno no tiene impedimento para lograr lo que él ofreció en campaña. Pudiera él aprobarlo dentro del Congreso de la Unión, así como le han puesto tanto énfasis al tema del INE, por ejemplo, pudieran haber hecho suya la bandera de los pueblos indígenas, y no lo han hecho. Incluso algo que me parece muy grave, que sucedió este año, que es el decremento del presupuesto a los pueblos, a la instancia que está encargada de los pueblos, donde le recortan toda la partida relacionada a la infraestructura indígena. La recortaron. Podríamos esperarlo de cualquier otro gobierno, menos de este. Pero bueno, le recortaron casi el 40% del presupuesto. Lo están dejando como una entidad emblemática solamente. Yo creo que no hay ninguna circunstancia que pueda impedir al actual gobierno aprobar esto legalmente. ¿Qué es lo que le impide? Creo esa colusión de intereses que hoy
están tratando de impulsar proyectos, tanto en el Istmo como en el sur, donde la voz de los pueblos está reducida meramente a un acto formal con ciertas autoridades que no resuelve el problema de fondo, y que estoy convencido que los pueblos que utilicen los recursos jurídicos que se tienen al alcance de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país pueden lograr ganar estos amparos tanto en los tribunales locales como nacionales o internacionales. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que establece de que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante en nuestro país. Entonces, más vale que arreglen de fondo eso, porque a querer y no, los pueblos, aún a pesar de la débil normatividad jurídica, sí hay recursos a los que pueden recurrir para lograr parar este tipo de proyectos. Donde lo han hecho, lo han logrado. Entonces, creo que bajo ninguna circunstancia se puede justificar el regateo a los derechos que los pueblos tienen o deben de tener acceso, y mucho menos pensar que esto lo va a suplir con una beca o con un apoyo de carácter económico. Y por otro lado, el tema de la minería, pues naturalmente es la consecuencia de eso. Al no haber un fortalecimiento de la estructura, un reconocimiento de la estructura comunitaria indígena, pues es fácil presa de que estos proyectos se instalen a rajatabla. Quiero poner, por ejemplo, énfasis en un hecho que nos pegó a todos, el tema de Ayotzinapa en Iguala. Ahí pegadito a Iguala está la minera Gold Corp, en donde en Carrizalillos los grupos criminales son utilizados por las empresas mineras, ya sea chantajeados por los grupos criminales o utilizados los grupos criminales por las empresas. Y en Carrizalillos es una región donde, una comunidad donde una gran cantidad de gente ha sido ejecutada, otra está fuera de la comunidad, y los que viven ahí viven con temor o viven con los pulmones contaminados por el cianuro o por el mercurio, y con un temor muy, muy grave. Entonces, yo sí creo que el tema de la seguridad en el país está muy vinculado con el debilitamiento de las estructuras comunitarias para poder negociar en mejores términos su relación con las empresas. Y hasta aquí dejo mi respuesta, no sé si haya contestado plenamente. Muchas gracias al arquitecto Jaime Martínez Veloso.